Está en línea el embajador paraguayo en Roma, en Italia, Roberto Melgarejo. Hola Roberto, ¿cómo te va? Buenas noches, un saludo para la mesa, creo que está Bruno, no sé, los que te acompañan. Está Y sobre Bruno, está todo para el Javier. ambiente. Sí. Roberto, estamos sinceramente, yo te digo, sorprendidos por la magnitud y la dureza del decreto del gobierno italiano con respecto a paralizar el país con respecto al coronavirus. ¿Podés, por favor, explicarnos un poquito desde Roma de qué se trata la situación? Bueno, tenemos, desde que se inició la infección y el contagio del coronavirus, el primer caso en Italia, aproximadamente 3 semanas y poquito, que lleva esto, está realmente causando varias dificultades. Se inició con un foco en el norte, rápidamente se ha ido extendiendo pese a las medidas en forma pronta y rápida que ha tomado la sanidad, los servicios sanitarios, la protección civil y el propio gobierno, no solamente a nivel regional, sino también a nivel estatal. Aún así no están pudiendo contener. Es así que el sábado a la noche el primer ministro Conte había decretado un cese y una cuarentena en Lombardia, que es la región más importante, luego que incluye a Milán como capital financiera de Italia, más 14 provincias más, aparte de la de Lombardia. En este fin de semana hemos tenido una gran cantidad de casos positivos, internaciones y sobre todo mucha gente en terapia, según los reportes, y ha aumentado exponencialmente la cantidad de fallecidos. Es por eso que hace un par de horas, no, una hora aproximadamente, el ministro Conte en cadena nacional ha anunciado que toda Italia ha sido declarada en zona roja, en zona rosa, como le llaman, como le dicen. Entonces, ese decreto que va a estar reglamentado, vamos a tener en minutos más, un par de horas, o a lo mejor al amanecer, pero básicamente lo que se trata es de limitar el desplazamiento de la gente y solamente por extrema necesidad, ya sea laboral o de salud, la gente pueda salir de sus domicilios. Cancelado absolutamente todo tipo de actividades sociales, con decirte que el sábado ya habían decretado en todo el norte, inclusive suspensión de funerales, bodas, cumpleaños, fútbol, eventos deportivos, teatro, cine, lo que se te ocurra. También este decreto conlleva la suspensión sin límite hasta el 3 de abril por lo menos de todas las clases a nivel escolar, secundario y universitario. Y también el calcio, la Serie A del fútbol, la Serie A, B y C del fútbol están suspendidas en este momento. No sé si hay alguna otra pregunta en específico, Enrique y Javier y Bruno. Roberto, a ver, yo sinceramente la curiosidad que tengo es si esta política del gobierno italiano no tiene contestación política, porque estamos leyendo en algunos medios como La República que hay gente que está de acuerdo, pero hay gente que no está de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno italiano, que es simplemente parar el país durante 30 días. Bueno, Enrique, yo te voy a contestar de la forma más diplomática posible. Claro, entiendo. Por sí. supuesto que, como sabrás, entender mi posición, ¿verdad? Sí, Entonces, el ministro Conte me llamó mucho la atención. Luego de la conferencia de prensa la agarró, bueno, hubo un corralito de periodistas que siempre hay. Uno de los, creo que el correo de la Esfera, le pregunta, y él parafraseándole a Churchill dice que Italia está viviendo sus horas más difíciles y que vamos a salir triunfantes, ¿verdad? Eso, parafrasearle a Churchill en una situación tan difícil que vivió Europa en su momento, yo creo que bueno, le pone a una situación difícil al ministro. Él está tratando y el gobierno está tratando de contener esto que lo está haciendo muy difícil. Y como sabe Enrique y todos saben, la edad promedio en Europa, hay mucha gente mayor
y lastimosamente este virus está atacando a esa franja etaria, lo está atacando fuertemente. Entonces, como la Organización Mundial de la Salud ha dictado y ha dicho que en China, en cierta manera, está ralentizando, está produciendo un proceso de parar un poco la avalancha de casos positivos. Las medidas extremas que tiene el gobierno chino está sugiriendo a varios gobiernos que tienen similar evolución de esta patología que vayan tomando medidas similares, ¿verdad? De ir cerrando actividades deportivas, colegios, etcétera, etcétera, inclusive poner cuarentena en regiones vastas de los países. No se conoce otro tipo de combate, Enrique, esa es la realidad. No hay una vacuna, no hay un tratamiento profiláctico, ni un tratamiento, ni siquiera un tratamiento una vez que te agarre la enfermedad. No hay antibióticos, es un virus, los antibióticos no funcionan a no ser que haya una sobreinfección. Los antivirales aparentemente no están dando buena respuesta tampoco, no se conoce. Entonces, como todo es una patología nueva y está causando estragos en el sistema sanitario de todos los países, ¿verdad? Nadie está preparado para tener una avalancha de miles y miles de personas en consultar, en necesidad de internarse y posteriormente en necesidad no solamente de internarse, sino entrar en terapia intensiva. Creo que Italia, si no mal recuerdo, y te pido disculpas si cometo el error, y sobre todo a los italianos, 3.000, aproximadamente 3.000 camas intensivas. Ellos se están viendo también un poco angustiados y rebasados por esta situación, y lo que veo es la intención es de tratar de contener y que, bueno, no todos nos contagiemos al mismo tiempo y no todos necesitemos internación al mismo tiempo. Esa es la realidad. Bruno. Embajador, hoy el Comité Olímpico Italiano anunció que se suspende toda actividad deportiva del país hasta el 3 de abril, y esto debido al coronavirus, y la Serie A fue suspendida. Sí. Ayer, por ejemplo, un partido muy importante entre los dos equipos que están peleando el campeonato, Juventus e Inter de Milán, se jugó a puerta cerrada. Yo sé que pasa a un segundo y tercer plano también lo deportivo, porque acá estamos hablando de la salud de la humanidad, ¿verdad? Y en específico de los italianos, pero usted ha tomado contacto, por ejemplo, digo, con Federico Santander, con Antonio Sanabria, jugadores paraguayos que si son llamados, ¿qué va a pasar? O ellos ya definitivamente no pueden salir del país. No es así, mi querido Bruno. Sí he contactado con ellos o con familiares de ellos, no directamente con ellos, pero sí con gente incluso que trabaja con ellos, ¿verdad? Ambos tienen comunicación también conmigo, o sea, por lo general, y no solamente ellos, con muchísimos otros paraguayos que tenemos, digamos, dentro del listado de la embajada, lo estamos llamando constantemente para saber la situación y sobre todo ponernos a disposición en qué podemos facilitarles la ayuda si es que necesita en algún momento, ¿verdad? Yo creo que el decreto será exclusivamente para cuestiones de salir de Italia para ir a vacacionar o alguna necesidad de reuniones o de negocios que se puedan posponer. No creo que limite la salida o el traslado de ciudadanos de terceros países o de otros países que quieran volver a su país. No creo y casi te puedo asegurar eso, porque no las fronteras no están cerradas. Lo que sí está cerrado es la movilización interna y sobre todo la salida del país sin ningún tipo de razón, creo. Pero como Federico y ya que me preguntabas, ¿verdad? Puntualmente Federico y Tony son paraguayos, ellos creo que pueden retornar cuando sea. Pero con mucha más claridad te lo voy a decir una vez que tenga el decreto reglamentado, pero te puedo asegurar que no es así, que podemos salir, inclusive yo o cualquier otro paraguayo cuando desee, ¿verdad? Embajador, el caso de la paraguaya que estaba con síntomas, pero sí, con un buen tratamiento, está recuperándose, ¿qué reportes tienen? Y sobre otros paraguayos en territorio italiano. Yo diariamente estamos informándonos con la Protección Civil
Esta mañana hemos enviado un correo, como todos los días, para saber si existe en el listado de nuevos infectados algún paraguayo. Cuando es positivo nos informan o volvemos a insistir como para que esa información sea lo más certera y pronta posible. No tenemos ninguna información en ese sentido, o sea, no tenemos constatado por documento que haya algún paraguayo, ni tampoco ninguna comunicación con algún afectado, porque generalmente estamos conversando con ellos y inmediatamente nos informan si tienen algún tipo de problema. Por otro lado, la paraguaya que dio positivo hace un par de semanas ya se encuentra restablecida y está de alta médica, así que eso es una buena noticia también. Roberto, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por los datos que nos estás brindando, realmente de muchísima utilidad porque es un país cercano a nosotros, Italia, categóricamente. Roberto Melgarejo, embajador, gracias. Gracias, Enrique, Bruno y Javier, un abrazo grande y a la audiencia también. Hasta Éxito. pronto. Nuestro embajador en Roma, Roberto Melgarejo.